El mal uso de las lentes de contacto puede producir infecciones oculares muy severas. Estas infecciones afectan la córnea, que es el tejido transparente de la parte más anterior del ojo. Las queratitis pueden hacer perder la visión al paciente y su tratamiento y diagnóstico es uno de los grandes dilemas que tenemos en oftalmología y desafortunadamente en algunos pacientes puede ser irreversible. Afecta solo un 5% de los usuarios de lentes de contacto. Esos usuarios que son afectados por este tipo de infecciones severas son aquellos usuarios que tienen un mal uso de la higiene de las lentes de contacto. El mal uso de la higiene de la lente de contacto depende tanto del tipo de lentilla como el tipo de solución que utilicen, como si utilizan agua del grifo o si vuelven a reusar las soluciones de limpieza. Dependiendo de este mal uso de las lentes de contacto, finalmente lleva a una infección severa. De ese 5% de los pacientes que tienen una infección severa, un porcentaje mínimo hace unas infecciones mucho más graves que el resto de pacientes. Aquellos pacientes que tienen infecciones mínimas, igual el tratamiento es prolongado, pero que el porcentaje mínimo produce unas infecciones muy severas que el tratamiento incluso puede ser de 9 meses hasta un año. Dependiendo del tipo de lentes de contacto tenemos más o menos complicaciones. Las lentes de contacto que menos complicaciones tienen son las lentes de contacto rígidas permeables al gas. Este tipo de lentes las venimos utilizando desde hace 30 años y son las más seguras. Las lentes que más se utilizan en la práctica habitual son las lentes de contacto blandas. Estas son el tipo de lentes que más complicaciones nos traen. El tipo de lentes de contacto blandas también depende de su tipo de uso, del tipo de material y dependiendo de cómo se use del material hay menos o más o menos complicaciones. Las lentes de contacto que se utilizan de noche son las que más complicaciones traen y tienen un riesgo aumentado de 5 veces más de tener una infección severa en comparación a las que se utilizan de manera habitual solamente de día. Lo otro que también depende es el tipo de material que está fabricada ese tipo de lente de contacto blanda. Si las lentes de contacto blanda están fabricadas con un material de silicona, también tienen 5 veces un riesgo aumentado de producir una infección severa. Dependiendo del tipo de material y de su uso nocturno, es cuando tenemos más complicaciones severas producidas por las lentes de contacto. Tenemos diferentes agentes que producen esas infecciones, estas queratitis por lentes de contacto. Los más frecuentes son las bacterias del tipo Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria muy agresiva y es una bacteria que rápidamente, en cuestión de 24 a 48 horas, ya ha afectado la visión y ha comprometido la integridad de la córnea. Pero existen infecciones mucho más severas como la infección por Acanthamoeba. La Acanthamoeba es un parásito y desafortunadamente tratar un parásito es algo muy difícil. El tratamiento de una queratitis por Acanthamoeba, que se produce principalmente por el uso de agua contaminada, agua de grifo, nos lleva a un tratamiento muy prolongado de alrededor de 9 meses que en ocasiones no es efectivo y terminan los pacientes o en un trasplante de córnea que a veces tampoco funciona o incluso perdiendo su ojo. El tratamiento depende del tipo de germen que está causando la infección. Si es una bacteria, el tratamiento es específico para bacterias con antibióticos de amplio espectro. Si sabemos qué tipo de bacteria específicamente está causando la infección y sabemos cuál es su antibiograma, podemos dar un tratamiento específico susceptible para esa bacteria. Desafortunadamente esto no es posible en cerca de un 50% de los casos. Si es un hongo, el tratamiento es con antimicóticos y si es una Acanthamoeba, el tratamiento es con antisépticos tópicos y algunos antifúngicos muy especiales. El tratamiento siempre es prolongado. El tratamiento mínimo son de 3 semanas a un mes en los casos menos graves. Y en los casos más severos, el tratamiento incluso es por 9 meses hasta un año con un tratamiento muy intenso de una gota cada 1 hora, incluso en fases iniciales las gotas las 24 horas del día. Lo más importante en la prevención de este tipo de infecciones es la higiene. Una vez se han utilizado las lentillas, lo primero es que no se deben dormir con ellas y lo otro es que las lentillas se deben limpiar como el fabricante lo ha escrito en las especificaciones de la lentilla. Hay diferentes tipos de soluciones de limpieza, soluciones multipropósito y soluciones enzimáticas. Dependiendo del tipo de lente, están recomendadas o un tipo o el otro tipo de soluciones de limpieza. Las soluciones de limpieza, lo recomendable es la que el fabricante recomienda, no las soluciones blancas. Algunas soluciones blancas no traen todos los componentes y se han visto epidemias desafortunadamente por hongos o por Acanthamoeba, que son las más severas.
Lo otro es el reemplazo de las lentes de contacto. Las lentes de contacto se deben utilizar para lo que fueron fabricadas. Si son de reemplazo diario, se utilizarán un solo día y no se podrán guardar para otro día. Si son reemplazos quincenales o mensuales, de la misma manera, no extender su uso. Si ya son las lentes anuales, se pueden utilizar el año que corresponde, no extenderla más allá y siempre con una limpieza exhaustiva y nunca utilizando agua del grifo. Eso es muy importante tener en cuenta. El agua del grifo o bañarse con las lentes en piscina o en el mar son lo que lleva a tener las infecciones más severas. Entonces, esto siempre toca evitarse, nunca se debe bañar con ellas, ni en la piscina, ni en el agua. Y por último, acudir al oftalmólogo cuando empiezan los primeros síntomas. Los primeros síntomas son ojo rojo, en ocasiones dolor, mucho lagrimeo y disminución de la visión. Las personas que utilizan lentes de contacto y presentan estos síntomas, lo más frecuente no es que sea una conjuntivitis bacteriana leve, lo más frecuente es que sea un tipo de estas infecciones severas que están empezando. Entonces, lo aconsejable es que los pacientes que utilizan lentes de contacto y empiezan a tener estos síntomas, acudan a su oftalmólogo por primera vez, no acudir a su médico de cabecera. De esta manera tratamos, diagnosticamos este tipo de infecciones y no llegamos a las complicaciones que desafortunadamente pueden llevar o a la ceguera o a perder su ojo.